Perfecto, gracias Diego. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, voy a tratar de hacer una exposición lo más breve posible. Este es un tema complicado, es un tema muy complejo, inabarcable diría yo. Voy a tratar de tirar algunos disparadores, incluso probablemente algunos de ellos resulten polémicos, ojalá, y generen algún debate. Y voy a tratar de explicar, ustedes saben que la expansión de la política social es un fenómeno a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, ¿sí? Que tiene algunos patrones comunes, pero que también tiene sus particularidades. Y bueno, yo voy a tratar de explicar o tratar de ayudar a una mejor comprensión de la situación de Argentina, que desde mi punto de vista es una situación o su proceso de expansión de la política social es muy particular, ¿sí? Sobre todo por la evolución de la socioeconómica de Argentina en los últimos 40 años, ¿sí? La primera cuestión que me gustaría remarcar es que este ciclo expansivo de la política social a lo largo de Latinoamérica ha sido visto de distintas formas, conforme los contextos políticos y económicos, ¿sí? Si tomamos los últimos 20 años, en la primera década del siglo XXI, con el boom de las commodities, con la marea rosa, ¿sí? Con básicamente la mayoría de los países de Latinoamérica y sobre todo los países sudamericanos creciendo, mejorando sus indicadores sociales, mejorando el empleo, incluso en muchos casos mejorando la productividad, etc. Lo que uno puede ver, o rastreando, es que hubo una mirada bastante apologética, ¿sí? De este proceso de expansión de la política social, y me refiero, me voy a referir a varias, pero ahora me refiero a las políticas de transferencia de ingresos. Seguramente conocerán el Bolsa Familia de Lula, por ejemplo, que fue un programa celebrado a nivel mundial, que bueno, tuvo un impacto en la reducción de la pobreza muy importante, así en muchos países. Después voy a tocar uno de Argentina, que también es muy conocido, la Asignación Universal por Hijo, que también fueron considerados como modelos. Y en esa primera parte se vieron de manera muy positiva, hubo una narrativa muy fuerte en relación a la inclusión de sectores históricamente postergados, los sectores vulnerables y demás, de universalización de derechos y demás. Pero eso fue modificándose, al menos parcialmente, coincidiendo con una suerte de agotamiento, o al menos con un estancamiento de ese ciclo económico que ha sido muy fuerte, el ciclo económico expansivo. La situación económica se empezó a ralentizar, empezaron algunos problemas económicos y también políticos, y eso permitió que algunos discursos que eran marginales, podríamos decirlo así, en la primera década, de rechazo a ese tipo de políticas, de considerarlas como una expresión del populismo, de gobiernos que son muy poco afectos al equilibrio fiscal, de básicamente desperdiciar mucho dinero en épocas de vacas gordas, sin demasiados objetivos, sin demasiada claridad, tipo pan para hoy, hambre para mañana, cosas por el estilo. Y no digo que haya sido el único factor, pero propuestas políticas que tenían ese tipo de approach, de mirada sobre la expansión de la política social y más en general sobre la intervención social del Estado y demás, comenzaron a ganar lugar, y de hecho muchas de esas propuestas alcanzaron el poder entre comienzos y mediados de la segunda década, de hacer macrismo, Bolsonaro en Brasil, Piñera, la calle Pou y demás. Entonces, eso me parece como súper interesante, porque después me voy a referir a cómo lo vimos desde el derecho, si es que me queda tiempo, si no quedará para el debate, y me parece que el derecho y sobre todo los enfoques de derecho entraron un poquito en esa dinámica de subirse, si se quiere, al humor político, sin tratar de ver la película completa, quiere decir sin mirar la evolución, de dónde veníamos, qué significaba, qué contenido tenía esa expansión de la política social. Y una cosa muy sorprendente, o no, es que a pesar, bueno, acá tenemos que
hacer mucho reduccionismo y mucha generalidad, a pesar de que muchos de esos gobiernos o de esas propuestas políticas que en un momento habían tenido una mirada negativa sobre la expansión de la política social y sobre todo de las políticas de transferencia de ingresos, si bien cuando alcanzaron el poder tuvieron políticas antipopulares, ¿sí? Continuaron con esa expansión de la política social y con esa expansión de la política de transferencia de ingresos hacia los sectores vulnerables. ¿Sí? En el caso de Argentina esto fue claro, pero en el caso de Brasil, por ejemplo, también. ¿Sí? Entonces ahí se rompen automáticamente como dos mitos. Uno es que esas políticas no eran exclusivas de gobiernos populares o populistas, digamos, que de manera poco planificada habían empezado a repartir dinero sin demasiada claridad. Y por otro lado, y esto también creo que es muy importante, otro mito que estaba un poquito más cubierto, pero que apareció bastante, sobre todo en la primera década, es que esas políticas se habían presentado un poco como políticas de emergencia, ¿sí? Destinadas a desaparecer en algún momento al calor del crecimiento del empleo y demás. De hecho, se logró en algunos lugares, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina se redujeron mucho los planes para desocupados y demás, pero a grandes rasgos, ¿sí? Esas políticas llegaron para quedarse. Y en la mayoría de los países no pudieron ser transformadas, o sea, esas personas que los beneficiados no pudieron ser reinsertados en el mercado formal de trabajo. Bueno, creció el empleo público también, que eso es algo muy importante, sobre todo en algunos países como Argentina. Así que bueno, eso como una especie de introducción. Para referirme al caso de Argentina, voy a hacer muy rápidamente, me imagino, bueno, como hay algunos y algunas argentinas y sudamericanos, seguramente estarán familiarizados con varias cosas de las que voy a decir, pero bueno, voy a contar un poco brevemente cómo llegamos, o sea, cuáles son las bases estructurales de esta expansión de la política social. Esto también es bastante conocido, como Argentina era considerado un país de primer mundo, exagerando un poco. Nunca fue Australia, nunca fue Estados Unidos, ¿sí? Pero es cierto que uno podría decir hasta mediados del siglo XX, Argentina tenía números buenos, ¿sí? Muy buenos. Entre 1830 y 1940, Argentina prácticamente triplicó su PBI per cápita, y siendo menos de un tercio del PIB per cápita australiano, pasó a ser el 80%. ¿Sí? Lo triplicó. En el caso de Brasil, por ejemplo, lo duplicó, pero pasó de un ingreso per cápita de $210 a 430. Argentina pasó de casi 500 a 1.300, 1.400. O sea, fue un salto muy importante. Y hoy el PBI de Argentina es más o menos similar al de Brasil. En un momento Argentina era 3 veces, tenía el PBI per cápita 3 veces el de Brasil, y hoy son más o menos similares, dependiendo de los momentos, de la relación de las monedas locales con el dólar. Y en el caso de Australia, el PBI australiano hoy es 7, 8 veces superior al PBI de Argentina. Entonces algo pasó. Hay un montón de discusiones en la historia económica argentina, entre economistas, politólogos, etc. Básicamente algunos refieren como clave explicativa el rol del Estado, digamos un Estado bobo, un Estado demasiado interventor en algunos momentos, que ahogó, si se quiere, o estranguló el desarrollo de las fuerzas productivas. Bueno. Por otro lado, hay también explicaciones vinculadas al rol de la clase dominante, o sea, el empresariado argentino, que eso también tiene que ver con cómo se configuró la Argentina, cómo se distribuyó la tierra y demás. O sea, entonces se habla de una burguesía tipo oligarquía rentística, poco propensa a la diversificación, etcétera, etcétera. Y después, obviamente, hay explicaciones bastante más complicadas que tienen que ver con el lugar de Argentina en el mercado mundial y demás. Hay algo que, básicamente, independientemente de las miradas sobre las responsabilidades que se tengan, todo el mundo, todos los expertos y expertas más o menos coinciden, que es que
lo que pasó a nivel mundial a partir de mediados de la década del 70, de un proceso, un salto productivo muy importante, gracias al adelanto tecnológico y la robótica, en Latinoamérica impactó de manera muy fuerte, y en Argentina particularmente muy fuerte. Y lo que hizo fue poner sobre la mesa una brecha de productividad que está bastante solapada, ahora vamos a explicar por qué, y a su vez ensancharla muchísimo. Eso, que es un fenómeno mundial, digamos, del cual no tenemos demasiado la culpa, se asoció, se conectó, no me sale la palabra, con un proceso interno, ¿sí? Un proceso político y económico interno, que tiene que ver primero con una crisis económica en 1975, que es un parteaguas, es un punto de quiebre, y con el desarrollo de la dictadura militar, y un poco más adelante con el despliegue de políticas neoliberales en Argentina, ¿sí? Entonces, cuando se produce esa situación, Argentina, o mejor dicho, el mercado de trabajo argentino estaba bastante bien. De hecho, entre 1940 y 1975, tengo miedo de ir muy despacio y después no llegar al punto. En 1940 y 1974 creció el salario real promedio, y de hecho en 1974 alcanza su punto más alto, y además la participación del salario en la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo también alcanza o su punto más alto o uno de sus puntos más altos desde el punto de vista histórico, ¿sí? Viene el Rodrigazo, o sea, la crisis económica de 1975, y después con la dictadura militar ahí se produce un golpe muy fuerte a la fuerza de trabajo. Lo que ocurre ahí es que, mirado más en general, Argentina es un país agrario que ha tenido momentos de intentos de desarrollo industrial, y que en algunos momentos ha alcanzado un desarrollo industrial interesante, pero básicamente es un país de base agraria, como todos los países de Latinoamérica, o como la mayoría. Y con una base agraria fuertísima, fuertísima, tanto desde el punto de vista de los recursos naturales como de su capacidad tecnológica. Argentina siempre fue un país de punta en el agro, que le puede competir a cualquiera. Y genera una renta de la tierra que hasta la década del 70, con todos los conflictos políticos que eso generaba, entre la sociedad rural, o sea, toda la representación de ese sector y los gobiernos, de todos los gobiernos, no solamente con el peronismo, se lograba capturarle una parte de la renta agraria muy importante, y con eso intentar un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, etc. Básicamente, utilizar parte de esa riqueza agraria para el mercado interno, también para asistir a los trabajadores, para fomentar el consumo, para fomentar el desarrollo industrial, etc. Esa renta agraria comienza como mecanismo de compensación de la brecha de productividad y de la debilidad de la industria, comienza a ser cada vez más o sea, menos potente, ¿sí? Para suplir, para tratar de esconder esa brecha. Entonces, hay que salir a buscar otras fuentes de compensación. Una es el endeudamiento externo, que se dispara durante la dictadura militar, pero que sigue después, y que se transforma en un problema estructural para Argentina. Es un problema muy grande porque, por un lado, es un doble problema. Por un lado, Argentina se endeuda durante las crisis, se endeuda mal, se endeuda, digamos, en malas condiciones, y además se endeuda para tapar agujeros, nunca se endeuda para desarrollarse, ¿sí? Entonces, es un endeudamiento estéril desde el punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas. Y por otro lado, en los momentos de bonanza que hemos tenido también, sobre todo en la primera década del siglo XXI, hay que devolver en algún momento. Entonces eso también, que en un momento de bonanza, de expansión, te permitiría empujar mucho más el desarrollo de las fuerzas productivas, lo tenés que utilizar para otra cosa. Argentina pagó una torta de plata en la primera década del siglo XXI, que le podría haber servido para... Y en general, paga, como la deuda es estructural, paga y no se desendeuda. Entonces, es un problema complejo.
Y la otra fuente, y acá intento entrar al tema que quiero desarrollar, es el abaratamiento de la fuerza de trabajo. La baja del costo laboral, de los costos laborales, se fue transformando en una fuente de compensación. Cuando yo no puedo competir en el mercado mundial, cuando yo, digamos, no puedo competir igual a igual, en términos de productividad, tengo que reducir costos, ¿sí? Y la reducción del costo laboral se transformó en una tendencia en Argentina. En una tendencia, eso no quiere decir que todo el tiempo fuimos para atrás. Hay momentos de mucha mayor aceleración de esa tendencia, otros momentos en los que está más o menos estancada, y otros momentos de mejora, pero como en el largo plazo, mirando las últimas 4 o 5 décadas, es una tendencia muy firme. Hoy el salario real argentino promedio es la mitad de 1974, entonces es muy fuerte, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta eso? Se manifiesta, obviamente, con Argentina no tenía demasiados problemas de empleo hasta mediados de la década del 70. Tampoco hay que hacerse la idea de que era una maravilla, ¿sí? Pero comparado con los problemas que tenemos hoy en el mercado laboral, no tenía una desocupación tan importante, no tenía subocupación tan importante, no tenía una informalidad laboral tan importante como la que tiene hoy, ¿sí? Entonces, ese tipo de formas que expresan una degradación del mercado laboral se fueron desarrollando. Algunas más, algunas menos, en determinados momentos. Por ejemplo, la desocupación, sobre todo en crisis. Después Argentina no tiene tanto problema, no ha tenido un problema tan fuerte de desocupación, porque tiene un problema de subocupación y además tiene un problema que es mucho, o sea, que es muy importante, que es el problema de la caída de los salarios, ¿sí? Y que entonces empezamos a ver cada vez más trabajadores que trabajan a tiempo completo, que trabajan incluso algunos de manera formal, que son pobres, ¿sí? Hoy Argentina tiene una tasa de desocupación bajísima y tiene más del 35% de pobreza. ¿Cómo se explica eso? ¿Sí? No vamos a decir que antes la pobreza está completamente asociada a la desocupación, pero más o menos, ¿sí? Entonces, lo fundamental ahí es el desarrollo de la informalidad y la baja de los salarios, ¿sí? Esa es la forma en que se expresa el abaratamiento del valor de la fuerza de trabajo a nivel general, ¿sí? Bueno, a ver. Sobre esto tendría muchas más cosas para decir, en todo caso, sí, después lo podemos discutir. Una cosa que dejo planteada, y entro a la política social, es que desde el punto de vista jurídico esto es bastante difícil de pensar. O sea, cómo pensarlo jurídicamente, porque no es que Argentina vivió un proceso tan profundo de flexibilización del mercado laboral, que sí se desarrollaron formas, la tercerización, la subcontratación, otro tipo de contratos laborales precarios, pero en términos generales Argentina tiene una estructura laboral fuerte, que de hecho en un mercado transformado como el que tenemos ahora, genera problemas, paradójicamente, ¿sí? Pero ha sido una transformación más bien de hecho, más que de derecho. Por un lado, a través de, básicamente, el incumplimiento cada vez más creciente de la legislación laboral, no de la modificación, sino el incumplimiento, y por otro lado, a través de mecanismos de mercado, sobre todo con la inflación, ¿sí? En que no necesitas hacer bajas nominales de salario, sino que se produce a través de la inflación, y las actualizaciones salariales son menores a la inflación, entonces va bajando los salarios. Bien. Ese proceso que se empieza a desarrollar a mediados de la década del 70, sobre todo en los 80, más fuerte en los 90, tiene como su contrapartida, digámoslo así, la expansión de las políticas sociales. Y sobre todo la expansión de las políticas sociales para esos crecientes sectores informales y de desocupados, ¿sí? Quizá un tema que iba a tratar más adelante, pero lo digo ahora. Por ejemplo, el sistema jubilatorio argentino siempre, digamos, obedece un modelo bismarckiano,
en el que el sistema está estructurado sobre la base del mercado formal de trabajo, las contribuciones, sobre la estructura familiar, etc. Y más o menos funcionó bien, con todas sus injusticias también, porque no es cierto, Argentina nunca tuvo pleno empleo y ni tampoco tuvo pleno empleo formal. Pero había funcionado más o menos bien hasta la década del 80 y después empieza a mostrar agujeros por todos lados. En el momento de la crisis económica de 2002, el 50% de la fuerza laboral activa solamente contribuía. El 50% había quedado afuera del sistema de seguridad social, del sistema de jubilaciones, ¿sí? Entonces eso necesariamente hay que revisarlo, ¿sí? Entonces, ese sistema, que en general había estado estructurado sobre la base del mercado formal, empieza a modificarse. Entonces empiezan a aparecer los primeros planes para desocupados y desocupadas, o sectores muy informales. A finales de la década del 80, pero sobre todo en la década del 90, adquieren un carácter masivo y ahí se empieza a hablar de un proceso de asistencialización en Argentina. Y con la crisis del 2001-2002 se dispara. ¿Sí? Lo primero que hace Dualde cuando asume el gobierno ahí en enero-febrero de 2002 es 2 millones de planes de trabajar para ver si podía pagar un poco el fuego. ¿Sí? Y además de planes de desempleo, comienzan a aparecer las políticas de transferencia para completar los ingresos que el mercado formal de trabajo iba reduciendo, ¿sí? E incluso el informal también, cada vez más. ¿Sí? Un ejemplo clásico de Argentina es lo que les mencionaba anteriormente, la asignación universal por hijo, que básicamente es una extensión, la asignación es una política que existe desde hace, en Argentina hace 70 años, bueno, ahora más. Todas las personas que tienen hijos recibían una compensación por parte del Estado, se llama asignación familiar. ¿Qué pasa? Mucha cantidad de gente no recibe eso, porque no tiene un trabajo formal. Aparece la asignación universal por hijo, ¿sí? Que es extender ese beneficio a los sectores informales y desocupados con determinadas características, que hoy alcanza más o menos a 4 millones de niños y niñas, ¿sí? Y a unas más o menos de 2 millones de beneficiarios, el 97% son madres, ¿sí? Otra política masiva muy importante de Argentina fueron las moratorias previsionales, que es un poco esto que les decía, ¿sí? Revisar todo el sistema de previsión social, porque no puede estar, porque mucha gente queda fuera, ¿sí? Entonces, a partir de 2004 se sanciona la primera moratoria previsional, que significa que las personas que estaban en edad de jubilarse puedan jubilar, pero no podían, porque no habían contribuido al sistema, no tenían los años de aporte, puedan jubilarse a través de pagando una cuota por mes, etc. Y el sistema se multiplica. En 2003 teníamos alrededor de 3,5 millones de jubilados y pensionados, y pasamos a tener 10 años después 7 millones, y hoy tenemos 8,300,000. Naturalmente que hubo un crecimiento demográfico, pero esto lo supera con 3. ¿Sí? No es que la población argentina creció 2 veces y medio. ¿Sí? Y hoy, bastante más de la mitad de las personas que reciben una jubilación o pensión lo hacen gracias a este tipo de moratoria previsional, ¿sí? El 63%. Hubo otra muy importante en el año 2016 que se llama la pensión universal para el adulto mayor. ¿Qué pasa? Estas políticas, si bien tuvieron una parte muy positiva, que es incorporar al sistema de seguridad social a un montón de gente que de otra manera no hubiera podido, y esto desde el punto de vista de género también fue muy positivo, porque básicamente, por ejemplo, la primera moratoria previsional se la llamó la jubilación de las amas de casa, ¿sí? Pero no solamente de las amas de casa, digamos, las personas que por la estructura familiar que teníamos no habían trabajado en el mercado formal, después obviamente que sí, pero también a gente del mercado informal, empleadas domésticas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Obviamente se jubila con la jubilación mínima. Y la pensión universal para el adulto mayor todavía fue más allá, porque ahora ese beneficio es el 80% de la jubilación mínima.
que en Argentina es cada vez más baja. Entonces, es difícil es complejo el asunto, porque por un lado Argentina hoy tiene una tasa de cobertura de las más altas de América Latina, 9 de cada 10, más o menos, incluso un poquitito más, en edad de jubilarse, puede jubilarse, ¿sí? Pero a su vez, por un lado, produjo un achatamiento brutal en la pirámide, ¿sí? Cada vez más gente cobra la jubilación mínima, que es cada vez una jubilación más baja, solamente determinados sectores, lo que llamamos las jubilaciones con regímenes especiales, que es la próxima batalla en Argentina, tienen jubilaciones que guardan algún tipo de relación con el salario que cobraba la persona en activo. Hoy en el 80-90% es básicamente una especie de seguro social que tiene poco que ver con la trayectoria laboral, ¿sí? Y que, digamos, 2002, 2003, con todos los problemas que tenía el sistema, el 60-50% cobraba una jubilación media, hoy el 70-80% cobra una jubilación mínima, ¿sí? Que a su vez ha sufrido lo mismo. Bueno, esto en el caso de la jubilación es un poquito más complicado que en el caso del salario promedio, ¿sí? Pero, digámoslo así, ha sufrido también esa tendencia a la caída de la jubilación, ¿sí? De todos modos, el efecto que tuvieron estas dos políticas universales es bastante distinto en términos de protección contra la pobreza. En Argentina la pobreza está muy fuertemente distribuida por sectores etarios. Los más pobres son los niños y las niñas, más del 50% de los niños y niñas, y esto es un porcentaje ya estancado, digámoslo así, a veces llega al 60, 60 y pico, no es que es algo excepcional de este momento. La mitad de los pibes y pibas viven por debajo de la línea de pobreza en hogares que son pobres. En el caso de las personas de la tercera edad, están bastante bien protegidos contra la pobreza y son el sector menos pobre desde el punto de vista etario, ¿sí? Pero lo que quería marcar es que la política social se fue. Miren, se discutió mucho en Argentina, es muy interesante esto. Paradójicamente, en la década del 90 se acentúa este proceso, esa tendencia a la caída de los salarios, a la baja del costo laboral, ¿sí? Pero crece el gasto social durante un gobierno que era el gobierno neoliberal por antonomasia, el de Menem, ¿sí? Se expande el gasto social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, autores que son especialistas en estado de bienestar dicen el estado de bienestar. ¿Cómo estoy de tiempo? Perdón, eso por favor. 12:40. Bueno, trato en 10 minutos puedo como hacer magia y... El estado de bienestar resistió al neoliberalismo. O sea, no es esta idea de la retirada del Estado durante los 90, la desaparición del Estado, no se constata en las funciones de bienestar del Estado. No se constata en la educación, no se constata en la salud, que son públicas en el caso de Argentina, y no se constata en otro tipo de prestación, ¿sí? De hecho, crece el gasto social. Pero evidentemente no es el mismo estado de bienestar. Ha mutado, ha cambiado, ¿sí? Algunos autores, por ejemplo, hablan de estado de bienestar neoliberal, ¿sí? Lo que yo quería marcar con estas políticas es que fueron políticas que se adaptaron a una evolución del mercado de trabajo, ¿sí? Y esto podría ser bastante diferente a lo que ocurrió en otros países de América Latina, que no sufrieron. Es decir, por eso también se habla de manera peyorativa de un proceso de latinoamericanización de Argentina, que no significa que Argentina no haya sido toda la vida un país sudamericano, latinoamericano y sudamericano, pero en relación a esto que les decía, en relación a ciertos índices sociales y a su estructura de bienestar, etcétera, y a su mercado laboral, era un país que estaba acá, cuando el promedio sudamericano estaba acá, y fue pasando esto, ¿sí?
Entonces, la política social, esa expansión de la política social en la Argentina, al menos de mi punto de vista, tiene otro significado que la expansión de la política social en otros países de América Latina, en el que se empieza a asistir a ciertos sectores que no históricamente habían estado olvidados, digámoslo así, pero que no venían de un pasado feliz, como en el caso de Argentina. ¿Se entiende esto? Eso me parece muy importante. Yo creo que la expansión de la política social en Argentina encuentra como una de sus explicaciones claves la degradación del mercado de trabajo, ¿sí? Y más al fondo, digamos, es un resultado de la evolución del proceso de acumulación de capital en Argentina. Y yo creo que contrariamente a lo que se dijo o se dice, pero particularmente se dijo entre mediados de la primera década y mediados de la segunda década, como que la política social vino a ampliar el espectro de derechos, en realidad vino a acomodarse a necesidades del proceso de acumulación de capital y particularmente vino a acomodarse a ese proceso de expansión y de consolidación de la baja, de la baratura de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Bien. Y ahora lo que tenemos es una propuesta de salario básico universal. ¿Sí? En mayo de 2022 se presentó un proyecto de ley de algunos sectores del oficialismo, ¿sí? Acompañado por algunas figuras, por ministros, ministras, bueno, funcionarios con impacto en Argentina y también por movimientos sociales y sindicatos que representan a millones de trabajadores, trabajadoras y de trabajadores también de la economía informal. No quiere decir que vaya a salir mañana, pero no es que lo presentó un loquito suelto que no tiene fuerza, que no tiene representación, sino que hay un sector del espectro político de Argentina que está empujando por esto. Incluso sindicatos, incluso centrales sindicales, como es la CTA. Argentina tiene 2 centrales sindicales. ¿De qué se trata esta propuesta? Bueno, básicamente los objetivos son muy lindos, digamos, básicamente repartir mejor la torta, ir hacia un proceso de reducción drástica de las desigualdades, de reducción de la pobreza extrema, reconocer las tareas de género, perdón, las tareas de cuidado, bueno, una serie de cuestiones, o sea, reconocer la ciudadanía, el derecho a la ciudadanía, reconocer el trabajo de los sectores informales, etc. Pero básicamente, más allá de los objetivos, si uno mira, no es difícil, es bastante fácil y por eso voy al grano. ¿Cuál es el monto que se propone? El equivalente a una canasta básica alimentaria individual, ¿sí? Que en Argentina hoy es más o menos de $100 al dólar oficial, que no existe, y más o menos $50 al dólar del mercado negro, ¿no? Que es básicamente lo que sería el valor para asegurar una canasta de alimentos de manera individual. Sería incompatible con otros programas sociales, con todos los otros programas sociales existentes, menos con la asignación universal por hijo. ¿Sí? Que la asignación universal por hijo hoy es $60 más o menos, $70 al dólar oficial, $35 al dólar paralelo, que es bastante más parecido, digamos, que refleja un poquito mejor el costo de vida en Argentina. No es exactamente igual, pero está más cerca del dólar negro que del dólar oficial. Entonces, y al mismo tiempo no plantea un financiamiento específico, lo que dice que esto se va a sacar del Tesoro, que es algo que no mencioné en relación a la política social, pero que también es muy importante tener en cuenta. ¿De dónde sale la plata? Tanto para ampliar el sistema jubilatorio como para pagar una asignación universal por hijo. En ambos casos sale del sistema de seguridad social general en Argentina, que tiene una parte que viene de aportes y contribuciones, pero también una parte que viene de impuestos. Y ahí uno tiene que ir a mirar el sistema tributario. ¿Qué tipo de sistema tributario tenemos?
un sistema tributario bastante regresivo. ¿Súper regresivo? No, pero bastante regresivo, donde en los impuestos al consumo tiene una parte importante y donde el impuesto a las ganancias, que también es importante, viene creciendo cada vez más entre los sectores de trabajadores, que cada vez más trabajadores pagan impuestos a las ganancias. Es decir, cada vez salarios históricamente, o sea, que antes no pagaban, ahora pagan, ¿sí? El impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, ¿sí? Entonces se paga con el Tesoro, en un país que además tiene una evasión fiscal muy importante. Y esto lo digo porque muchas veces solamente miramos la parte formal del sistema tributario, a ver cómo está sostenido nuestra estructura tributaria, y no la parte que se fuga, que es muy importante en toda la América Latina, pero también en Argentina, ¿sí? En promedio alrededor del 5% del PBI, de 5 puntos del PBI. Es una torta, es un montón de recursos. Bien, me perdí un poquito. El salario básico universal. Entonces, mi intuición, primera intuición, es probable que esto salga. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista le sirve a todo el mundo. ¿Sí? Cuando digo le sirve a todo el mundo, digo que le sirve en primer lugar al proceso, o sea, al capital en Argentina. ¿Sí? Y porque no tiene nada que ver con lo que uno lee, que es teóricamente un salario básico universal, que serviría para ir hacia, vamos a decirlo así, fortalecer la heterogeneidad de la clase trabajadora, empoderar a sus sectores más empobrecidos para empoderar a la clase trabajadora del conjunto, de alguna manera tratar, digámoslo así, empujar un poquito los salarios para arriba, ¿sí? La forma en la que está presentada, ¿sí? No va a producir nada bueno. Va a ser una política asistencial más o menos similar a otras que hemos tenido. De hecho, hay otros programas sociales ya en funcionamiento para esos sectores que serían los beneficiarios, sectores informales y desocupados que no llegan a cubrir una canasta de indigencia, no de extrema pobreza, y probablemente, no solamente no refuerce a la fuerza de trabajo frente al capital, sino que produzca el efecto contrario. Contribuya al abaratamiento de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Bueno, me pasé mucho con el tiempo y ahora dos palabras sobre y esto que tiene que ver con el derecho. ¿Sí? Bueno, desde mi punto de vista, para mirar los derechos socioeconómicos en Argentina hay que mirar todo esto. Eso no significa que nos transformemos en expertos en economía, pero los enfoques de derechos para mirar este proceso en Argentina, desde mi punto de vista, son muy poco útiles. Son útiles para hacer activismo judicial. Naturalmente, nosotros todo el mundo sabe que Latinoamérica tiene un sistema convencional y constitucional de protección de derechos espectacular, más fuerte que los países del primer mundo, ¿sí? Después está todo lo que, bueno, Dixon, ¿no? Los derechos como soborno, Gargarela, la sala de máquinas y demás. Y está bien utilizar todo ese andamiaje para litigar y para tratar de resolver algo. Pero este es un problema estructural de vulneración de derechos, ¿sí? Que, y esto lo dejo para el debate, ¿qué rol puede cumplir el Poder Judicial en una situación de precariedad estructural tan extendida? ¿Sí? En un mercado de trabajo donde el 35-40% de los trabajadores activos son informales. Una cosa es andar persiguiendo trabajo informal por aquí o por allá, cuando representa el 5, el 10, el 15%, y otra cosa es salir a perseguir a media economía, o tratar de resolver con fallos judiciales un problema tan estructural como ese. ¿Sí? ¿Qué hacer cuando no se producen bajas nominales
en las prestaciones sociales, en la asignación universal, en las jubilaciones, en los salarios, sino que se producen bajas por un mecanismo de mercado como la inflación, que después nadie sabe quién tiene la culpa. ¿Sí? Porque si el Estado sancionara un decreto, ¿sí? O una ley del Congreso que dijera, bueno, vamos a bajar la jubilación un 20%, bueno, ahí tenemos el principio de progresividad y todo lo demás. Pero cuando esto se produce por mecanismos de hecho, de mercado, es mucho más difícil. Y se transforma en una cuestión política que puede ser judiciable o no. ¿Sí? Bien, entonces, desde mi punto de vista, uno, para analizar derechos socioeconómicos, no podemos estar mirando la forma y el contenido todo el tiempo como si hiciéramos sociología de la brecha, o sea, de la diferencia que hay entre el ser y el deber ser, ¿sí? Para denunciar todo el tiempo que el ser no se ajusta al deber ser, hay que mirar este proceso, ¿sí? De fondo, y hay que mirar cómo se va produciendo jurídicamente, ¿sí? Y qué efectos provoca la forma en que se produce jurídicamente. Y doy un ejemplo más y termino. Nosotros ahora en Argentina tenemos la industria del juicio, ¿sí? Lo que se llama la industria del juicio. ¿Qué pasa? Esta informalidad laboral tan extendida muchas veces llega a la justicia. A cuentagotas, porque, o sea, llegan muchos casos, pero en relación a la totalidad son pocos, ¿sí? Y la justicia muchas veces tiene fallos que son interesantes. Entonces ordenan pagar a la parte empleadora todo lo que no haya pagado y todo lo que haya hecho mal, ¿no? Y esto genera evidentemente un problema, porque sobre todo recae en las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Entonces, es simplemente un ejemplo para ver cómo una desestructuración tan grande que viene muy de abajo, ¿sí? Que viene como una necesidad del capitalismo argentino, ¿sí? Cuando digo, no es que esto es inexorable y que no podríamos hacer otra cosa que bajar salarios y por lo tanto empeorar todos los derechos socioeconómicos, porque si acá saltamos a cualquier derecho socioeconómico, saltamos al derecho a la vivienda, por ejemplo, al derecho a lo que sea. Todo esto está atado de lo que hay en el fondo, de cuánto ganamos, cuánto es nuestro salario, cuánto son las jubilaciones, etc. No digo que eso sea inexorable, pero digo, esa es la forma que ha encontrado la clase dominante, porque obviamente esto no lo decidió la clase trabajadora, que ha encontrado la clase dominante argentina con la aquiescencia del Estado, ¿sí? Para seguir manteniendo a flote este barco. Entonces, me parece que es fundamental entender toda la película de este proceso, de dónde venimos, para poder leer bien la función de la política social en Argentina. Y termino con esto. Hubo un debate en relación a la asignación universal por hijo que es una política considerada modelo a nivel mundial. En el año 1974 Argentina no necesitaba una asignación universal por hijo. Si a uno le preguntan, ¿asignación universal por hijo sí o asignación universal por hijo no? Bueno, es obvio que sí, porque es mejor $50 que nada. Pero ¿y todo lo demás? Todo lo demás, toda la degradación del mercado de trabajo, la precarización del mercado de trabajo que nos trajo hasta acá. Vamos a seguir sacando moratorias previsionales para que en vez de ser el 62% de la población en condiciones de jubilarse, que acceda a una jubilación, lo haga por una moratoria previsional, vamos a pasar al 80%, y que solamente un 20% de la población trabajando contribuye al sistema, y las empresas. ¿Sí? Bueno, terminó de manera un poco random, pero no me quería pasar tanto. Eso.